Bueno, muchachos, pues bienvenidos a esta sesión de CIPAS, del tercer CIPAS, de la tarea 4 del programa de Fundamentos de Economía. El día de hoy vamos a hablar exactamente sobre la tarea 4, midiendo el pulso de la economía nacional. ¿En qué fase nos encontramos? Estamos acá, está la agenda. Recuerden que esta es como nuestra ruta, nuestra hoja de ruta durante todo el periodo. Nosotros pues ya hemos avanzado en 3 actividades y en estos momentos nos encontramos desarrollando la tarea 4, que es midiendo el pulso de la economía y que vence el 12 de mayo de 2026. Es decir, estamos aproximadamente a 5 días de vencerse esta actividad. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que se busca con esta actividad? Buscamos cumplir con el resultado de aprendizaje 3, que es interpretar los principales conceptos macroeconómicos y sus indicadores de medición, valorando su impacto en la economía colombiana y su relación con el desarrollo sostenible y el bienestar económico y social de las comunidades. Tenemos como documento de referencia la guía de aprendizaje de la tarea 3, que esta guía de aprendizaje, ¿dónde la encuentran ustedes? La pueden encontrar en el campus virtual, en la guía donde está el espacio que dice guía de actividades, tal cual como está acá, guía de aprendizaje tarea 3. Ahí ustedes pueden encontrar esa guía, ustedes pueden encontrar también el anexo 2, donde pueden encontrar todos los datos que vamos a utilizar o que vamos a necesitar para el desarrollo de la presentación que se debe hacer, que hace parte de esa presentación que ustedes deben desarrollar, hace parte de, o sirve como producto de la tarea 3. ¿Listo? Es como el insumo de la tarea 3 y además también van a encontrar ahí mismo la plantilla. Esa plantilla está en PowerPoint, ustedes pueden utilizar esa plantilla para poder, digamos que seguir la plantilla. Ustedes encuentran una estructura que ustedes pueden seguir, que es una sugerencia para desarrollar la tarea 3. Ustedes dicen, ay, no, es que no quiero desarrollar la tarea 3 en esa plantilla, quisiera desarrollarlo en Canva. Bueno, también lo pueden hacer en Canva, digamos que es la opción que nosotros le damos es PowerPoint, pero si ustedes quieren desarrollarlo en otra herramienta digital, lo pueden hacer. ¿Listo? Esta tarea básicamente habla de los indicadores económicos. ¿Y qué son esos indicadores económicos? Pues son esas variables que nos sirven a nosotros para poder identificar y poder tener una percepción de cómo está la economía de un país. Yo sé que ustedes de pronto en las noticias en algún momento han escuchado hablar de la palabra inflación y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? ¿O qué es para qué sirve? ¿O el desempleo o del PIB? ¿Cierto? Algunas de estas palabras han escuchado. Pues bueno, estos temas los vamos a abordar acá de manera general un poco porque yo sé que ustedes los abordaron también ya en la web y pues en el CIPAS que se vio también anterior. Entonces, ¿qué puede ser el PIB? ¿Sí? Hablemos de que básicamente el PIB es un indicador económico que proporciona la medida o el tamaño de crecimiento que se tiene en un país en nivel económico durante un periodo determinado de tiempo. Entonces, generalmente el PIB se mide se mide cada año, pero también podemos tener unos datos parciales del PIB. Cada trimestre, por ejemplo, el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, saca unos datos sobre cómo va el crecimiento del país y eso nos permite a nosotros identificar que efectivamente el país está creciendo, ¿no? Porque como me dice a mí el PIB, por ejemplo, cuando me dice es que el país está aproximadamente, tiene una tasa de crecimiento, un PIB del 5%. ¿Qué significa eso? Que el país está creciendo un 5% más en comparación al año anterior, en comparación al trimestre anterior. ¿Sí? Básicamente es de esa manera que lo medimos. Siempre es comparado con un indicador con el año anterior o con el trimestre anterior. Y básicamente está diciendo, se produjo bienes y servicios o se le dio un valor agregado a esos bienes y servicios 5% más en comparación al año anterior. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Que el desempleo también es un indicador importante porque obviamente el hecho de que exista un desempleo grande, un desempleo o un aumento en el desempleo, pues indica que las empresas no están creciendo, ¿no? Porque si las empresas están disminuyendo su producción, eso quiere decir que automáticamente lo primero que van a hacer las empresas cuando disminuyen su producción es recortar personal, ¿cierto? Entonces, cuando yo
Y eso, por supuesto, aumenta finalmente el desempleo. Entonces, el desempleo refleja la salud del mercado laboral y la disponibilidad de empleos que hay. Que el desempleo sea bajo quiere decir que hay una disponibilidad de empleos fuerte, buena, ¿sí? Y que el hecho de que haya una disponibilidad de empleos grande quiere decir que las empresas están produciendo harto. Y por supuesto, pues eso es un buen indicador, una buena cifra, un buen dato a nivel nacional, ¿sí? De un país o incluso de un departamento. Y la inflación es otro indicador muy importante porque nos indica el cambio en promedio de manera generalizada que tienen los precios de unos productos, un grupo de productos que se denominan la canasta familiar. Y eso, por supuesto, pues nos avisa qué tanto poder adquisitivo o qué tanta capacidad de compra pueden tener las personas. Por ejemplo, el hecho de que la inflación esté alta, cuando ustedes escuchan en las noticias que dicen, no, es que la inflación hace como 2 años hablamos de una inflación de un 11%, ¿cierto? Ese 11% pues es un indicador, es una inflación alta, quiere decir que los precios en general, en promedio, de esa canasta familiar crecieron un 11% en comparación al año anterior, ¿sí? Siempre es en comparación al dato anterior. Eh, y por supuesto, eso quiere decir que entonces las personas van a encontrar más caros los huevos, más cara el arroz, las lentejas, la carne, el transporte, la educación, los servicios de salud, todo eso aumentó inclusive más, un 11% o inclusive más de ese 11%. Algunos sectores pues aumentan más, tienen una variación mucho más alta y se les afecta mucho más y otros inclusive pueden tener una variación menor a ese 11%. Entonces, por ejemplo, ¿qué es y cómo podemos medir la riqueza de una nación? Entonces, la manera en que nosotros podemos medir eh, la riqueza de una nación es a partir de ese Producto Interno Bruto, que es el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo determinado. Generalmente, como les decía, se hace cada año o puede pasar también cada trimestre, que nos da un valor parcial. Y ese valor parcial, pues finalmente se consolida a final de año. Generalmente nosotros podemos, digamos que el dato del PIB siempre lo tenemos en enero del año anterior. Sí, es un dato que se demora un poco y nos lo dan siempre el primer mes o el segundo mes del año siguiente. Siempre nos avisa cuánto creció la economía del país en el año anterior. ¿Cuál es la fórmula para calcularlo? El Producto Interno Bruto se calcula con la C, que significa consumo de los hogares, más la inversión que tienen las empresas, más la G, que significa el gasto público del gobierno, y una ecuación pequeñita dentro de esa ecuación, que son la X, que significan todas las exportaciones, menos la M, que significa las importaciones. Entonces ustedes dirán, ¿por qué se mide de esta manera? Porque por supuesto, pues necesitamos saber si los hogares consumen, eso hace que aumente el PIB porque eso quiere decir que las empresas están vendiendo y por supuesto eso dinamiza la economía. Que las empresas inviertan, pues obviamente quiere decir que si se invierten en empresas, eh, eso va a aumentar el stock de una empresa, va a aumentar la producción de una empresa y por lo tanto también va a mejorar el empleo, va a haber más empleo porque se requiere ya de más empleo y pues eso también dinamiza la economía. Que el gobierno aumenta el gasto público. Bueno, la forma en que el gobierno aumenta el gasto público es a través de las transferencias monetarias. ¿Y cuáles son los sinónimos de las transferencias monetarias? Son esos subsidios que el gobierno nos da, son eh, en muchos casos también obras públicas que hace el gobierno, que por supuesto esas obras de construcción y demás, pues generan también un empleo o esos subsidios que le meten plata también, platica en los bolsillos a las personas. Y por supuesto eso también mueve la economía. Y las exportaciones por supuesto, pues también digamos que vender en el exterior hace que llegue más plata
al país, ¿no? ¿Y por qué menos las importaciones? Porque las importaciones sí es plata también que se llevan, ¿no? Que compramos bienes o servicios fuera del país y básicamente esa plata se va. Entonces digamos que hay que identificar cuáles son esas exportaciones netas finalmente con las que nosotros quedamos, ¿sí? Y eso básicamente es como un círculo que se da, un círculo que en donde la economía digamos que es este círculo que ustedes ven acá, donde pues se dinamiza básicamente la economía, como las empresas a través del salario que le dan a las personas, que esto lo vimos de hecho en la unidad 1, si lo recuerdan, como las empresas pues le pagan un salario a las personas, ¿cierto? Y estas personas a cambio de ese salario que le cambie, los hogares a cambio de el salario que pagan las empresas pueden comprar esos bienes y servicios, ¿no? Y de esta manera se genera todo un círculo bienes y servicios, un mercado de bienes y servicios y también un mercado de factores de producción, ¿no? Que hacen que se dinamice la economía. ¿Cómo podemos decir entonces que se mueve la economía? Entonces, pues la economía tiene unos ciclos económicos. Es decir, que no siempre el PIB mantiene de manera estática, ¿sí? Sino que es un indicador que constantemente se está moviendo, que a veces está en expansión, es decir, en crecimiento, que a veces tiene un pico donde usted dice, bueno, hasta aquí creció, posiblemente hasta aquí va a crecer la economía, y luego empieza una recesión, una caída. Y luego viene un valle, que es como un estancamiento donde pareciera que permaneciera constante. Eso es normal en la economía, generalmente sucede de esa manera. Por eso a veces algunos economistas dicen que las crisis económicas que se dan pueden ser predecibles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acabamos de pasar hace poco, en el 2020, 2021, 2022, por una crisis económica producto del COVID, ¿cierto? Producto de la pandemia. Y estamos en ese momento de crecimiento en estos momentos, llegará unos años, generalmente los ciclos económicos duran aproximadamente 30 años, donde cada país o a nivel mundial crecen, luego llegan a un pico, tienen una recesión y tienen esa caída, ¿sí? Eso sucede de manera cíclica. De manera cíclica quiere decir que se repite constantemente así siempre el ciclo. Antes de esta crisis habíamos tenido una crisis también en el 2008, antes de la crisis del 2008, esa fue a nivel mundial, ¿no? Antes de la crisis del 2008 también estuvo la crisis, por supuesto, del Viernes Negro, que yo creo que muchos de ustedes, pues, lo han escuchado en algún momento, ¿cierto? Y así sucesivamente. Siempre, digamos que se repite constantemente. Es importante identificar que el PIB no, digamos que existe un PIB real y un PIB nominal. ¿Y qué se refiere con el PIB nominal? El PIB nominal mide los precios actuales. Estos precios actuales en muchos casos pueden estar inflados por lo que nosotros denominamos como la inflación, ¿cierto? Y para nosotros, ¿por qué? Porque la inflación aumenta los precios, ¿se acuerdan? Y como el PIB básicamente lo que hace es medirme cuánto produzco y cuánta plata va a tener el país para poder empezar a distribuir esa torta, porque eso básicamente se convierte en una torta. Entonces, eh, es importante saber en términos reales, ya a precios constantes, eliminando la inflación, cuánto crece en realidad el país, con el propósito de evidenciar efectivamente si el país creció o no. Posiblemente, si decimos, no, es que el PIB del país estuvo en un 3%, pero la inflación estuvo en un 6%, o sea, mucho más alta, ¿cierto? Posiblemente el país no creció en realidad. Lo único que pasó fue que ese aumento generalizado de los precios de la inflación, lo que hicieron fue inflar el crecimiento de un país. Entonces es un PIB que simplemente está como camuflado por la inflación. De ahí que sea tan importante poder desagregar cuál fue el PIB real. Entonces, si el PIB sube, quiere decir que podemos tener más empleo y más oportunidades, ¿no? Porque eso quiere decir que se está produciendo más y como les decía, las empresas cuando producen más, pues requieren de más personal. Pero si el PIB baja, pues existe una contracción que afecta
el bienestar social. ¿Por qué? Porque me está diciendo que las empresas no están vendiendo y por supuesto si las empresas no venden, pues tienen que disminuir su producción y de allí a que empiecen a despedir personal y si despiden personal, pues hay más desempleo, las personas no tienen plata para poder comprar los bienes y servicios y se forma, digamos, esa contracción que puede afectar ese bienestar social y que por supuesto aumenta la pobreza. Esto entonces quiere decir que el PIB se convierte en un indicador fundamental para los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque se vincula con el ODS 8, trabajo decente y de crecimiento económico, dado que no se trata de crecer a cualquier costo, sino que la tendencia actual es que se genere un crecimiento inclusivo y sostenible. Esto, cuando se refiere con crecimiento inclusivo y sostenible, se refiere a que debemos aportar también a el fin de la pobreza, que el PIB permita entonces que haya mayor inversión en programas sociales. No sé si ustedes de pronto en algún momento han escuchado que no es lo mismo crecimiento a desarrollo. ¿Por qué? Porque el crecimiento se mide a través del PIB, pero bueno, ese crecimiento está apalancado, debe estar articulado con un desarrollo. En la medida, debe ser totalmente debe estar totalmente articulado, ¿cierto? En la medida en que si me aumenta el PIB, pues obviamente debo aumentar los programas sociales para mejorar el desarrollo de un país. ¿Y cómo se mejora el desarrollo de un país? Ofreciendo mejor educación, ofreciendo una salud mucho más, un servicio de salud mucho más fortalecido, eh, permitiendo que todas las personas puedan acceder a más oportunidades y puedan tener más oportunidades. Y también, pues tiene un impacto directo con la producción y consumo responsable. ¿Por qué? Porque el desafío es desacoplar el crecimiento del PIB de la degradación ambiental. En muchos, durante muchos años se ha creído que se debe crecer de manera descontrolada y que no, y que el crecimiento y sobre todo la producción masiva, pues tiene un impacto negativo que es inevitable en el tema ambiental, que es los residuos sólidos, ¿cierto? Pero no es así. Resulta que hay que pensar, y sobre todo ahora económicamente, estamos hablando de que se debe producir, pero se debe producir de manera responsable. ¿Y eso qué significa? Que no solamente voy a pensar en el producto, en el ciclo de vida del producto hasta cuando llega el consumidor final, sino que debo pensar qué voy a hacer con el producto cuando ese consumidor final genera unos residuos. Y entonces ahí yo vuelvo a reutilizar el producto, ¿sí? E inclusive se convierte en una oportunidad, ese desafío que tenían esas empresas se convierte ya finalmente en una oportunidad, en un beneficio para las empresas. ¿Por qué? Porque en muchos casos eso hace que se reduzcan los costos de producción, porque estoy utilizando pues residuos del producto. Permítame en un momento, voy a cargar el computador que me salió que se me va a apagar, está bajito de batería. Listo. Eh, entonces este indicador pues sirve para mejorar la calidad de vida sin agotar los recursos del mañana, ¿sí? Con el propósito de que el crecimiento se dé de una manera sostenible, eh, que no se que satisfazcamos, perdón, las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, que es esa, básicamente está también la definición de lo que conocemos como desarrollo sostenible. Ese crecimiento económico que es medido por el PIB no es el fin último, sino que se convierte entonces en la herramienta para lograr que la sociedad viva mejor sin agotar los recursos naturales de esas generaciones futuras. Ahora bien, la tasa de desempleo o la tasa de desocupación.
Entonces, se define como ese porcentaje de personas que pueden trabajar, que son personas que están entre 15 años o más, que quieren trabajar, que buscan un empleo activamente, pero que no lo encuentran. ¿Cómo es la fórmula? Tasa de desempleo, que es igual a personas desocupadas y población económicamente activa por 100. ¿Y quiénes son las personas desocupadas? Son las personas que no tienen empleo, que buscaron trabajo y que recientemente están disponibles para trabajar. Y esas personas o esa población económicamente activa se conoce como fuerza de trabajo, que es la suma de las personas ocupadas, que las personas que están con empleo y también las desocupadas, que son las personas que están buscando empleo. La tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desocupación. Entonces aquí encontramos esos tres tasas o esos tres indicadores que nos permiten a nosotros visibilizar cómo están los hogares en estos momentos, sobre todo en las 13 principales ciudades del país. Entonces acá, por ejemplo, encontramos que en estos momentos de midiéndolo o comparándolo con desde febrero del 2025 y febrero del 2026, la tasa de desocupación disminuyó, tasa de desempleo disminuyó, ¿no? Está en 9.2%, que hace un año, exactamente en el mismo mes, en febrero del 2025, se encontraba en el 10,3%. Y que, por ejemplo, la tasa de global de participación permanece constante. Entonces, efectivamente, cuando esta tasa global de participación permanece constante, quiere decir que efectivamente el desempleo sí disminuyó. ¿Por qué? Porque puede que nosotros veamos acá que, el desempleo disminuyó según este dato, ¿cierto? Pero podemos ver acá la tasa global de participación también disminuyó. Entonces, es como camuflado porque pues disminuyó el desempleo, pero porque finalmente disminuyó toda esa población económicamente activa, ¿cierto? Entonces, en términos de porcentaje, pues por eso fue que bajó, pero no porque en realidad se hayan creado más empleos, que es como el análisis que podemos hacer ahí también. Listo. Y en la inflación, que es ese aumento generalizado del nivel de precios de la economía, tiene un grupo de, digamos que existen unas categorías en las cuales se clasifican cada uno de los productos, ¿sí? Yo les mencionaba que existen como una canasta familiar, que es la que se mide, ¿no? No todos los productos ingresan dentro de estas categorías. Por ejemplo, ¿cuáles son esas categorías? Están alimentos y bebidas no alcohólicas, están las bebidas y alcohólicas y el tabaco. Ustedes dirán, pero ¿por qué se tiene bebidas alcohólicas y tabaco ahí dentro de estas categorías de la inflación? Porque el gobierno considera también, bueno, también el DANE se considera como eh, parte fundamental de las personas el ocio, ¿no? Y pues las bebidas alcohólicas y el tabaco hace parte de ese ocio de las personas. Están las prendas de vestir, el calzado, está el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, que básicamente son los servicios que se pagan en la casa, muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda, está la salud, el transporte, información y comunicación, recreación y cultura, el servicio de educación, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. ¿Cómo calculamos la inflación? Entonces, primero nosotros lo que vamos a hacer es calcular ese IPC, ¿cierto? Que es el índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque ese índice de precios al consumidor nos va a permitir finalmente encontrar la variación de la inflación. Entonces, ¿cómo se mide ese IPC? Es el precio de esa cesta de bienes y servicios en el año en cuestión, de de todos estos grupos, de estas categorías que hay acá. Cada uno se suman y se da como un promedio general y también el precio de la cesta en el año base. ¿Cuánto me cuesta a mí todo cada uno de estos productos y cuánto me cuestan los del año base? Digamos que en el año en que estamos analizando, el año que queremos analizar, por ejemplo, en el 2026, pero cuando hablamos de precio de la cesta en el año base, se refiere con el año con el que vamos a compararlo. Puede ser en este caso con el año 2025, ¿sí?
por 100%. Entonces ahí me da el valor. Y luego yo aquí voy a también, la tasa de inflación la saco con el IPC, ya teniendo el valor del IPC de ese año. Entonces, el IPC del año 1 menos el IPC del año 0, que es del año base, o sea, el año 2025, sobre el IPC del año 0, sobre el IPC del año base, quiere decir, por 100%. De esta manera como lo calculo. Me vuelve. Listo. Acá encontramos los datos efectivamente, entonces podemos evidenciar que Colombia ha tenido una variación desde el 2019 bastante fuerte en términos de inflación. Generalmente el objetivo, sobre todo el Banco de la República, es tener la inflación controlada. Para ellos controlada es menos del 3%. Más del 3% pues es una inflación alta y digamos que una de las herramientas que el Banco de la República debe usar todas las herramientas posibles para disminuir esa inflación. El año en que Colombia ha tenido la inflación más alta fue para el 2022, en este rango que estamos evidenciando acá, que fue el 13,12%. Y eso fue producto precisamente, fueron uno de los efectos de la pandemia. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué 2 años después? Porque efectivamente, digamos que las personas empezaron a vivir su vida, a retomar la normalidad de su vida. Esto quiere decir que esos carros que estaban, esas compras de esos carros que estaban aplazadas o, o la casa que tenía aplazada, que quería comprar, pues ahora sí la voy a comprar, ¿cierto? Entonces, obviamente todos estos bienes, como se aumentó tanto la demanda, todos estos bienes de los carros, eso que quería estudiar, ahora sí lo voy a estudiar, eso hizo que hubiera una escasez de muchos productos, de muchos insumos inclusive. Y por supuesto, pues la escasez de los productos, el aumento de la demanda de los productos, cuando la oferta permanece constante, cuando la oferta no varía, hace que los precios de esos productos aumenten. Y eso pues es básicamente lo que produce la inflación. Y por eso es que en el 2022 se puede percibir como un año difícil en términos de el costo de vida. ¿Por qué? Porque lo que yo compraba antes con 400.000 pesos, no los voy a, en el 2022, pues no era lo mismo, ¿cierto? No, las cosas valían mucho más y por lo tanto la capacidad de compra, el poder adquisitivo que tenían las personas, pues se había visto afectado. Esto generalmente afecta mucho a los hogares de estrato 3, 2 y 1. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque básicamente estas personas pues viven de un salario fijo, viven o en muchos casos viven del salario mínimo. Y por supuesto pues tienen, digamos que los recursos distribuidos intentan distribuirlos de manera muy eficiente y pues tienen unos recursos que son bastante escasos para satisfacer todas sus necesidades. El hecho entonces que aumenten de manera significativa los productos que generalmente compraba, pues hace que se vaya a ver afectado su bolsillo y que ya no le alcance para comprar los mismos productos. Por ejemplo, que ya no pueda comer carne 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ¿cierto? Que incluso eh, el huevo, por ejemplo, que es uno de los alimentos que evidenciamos comúnmente en los hogares y que para este año los precios de los huevos estuvo muy alto, precisamente porque los insumos estuvieron muy altos, pues haga que las personas entonces consuman menos de estos bienes, ¿no? Porque están más costosos o que tengan que recortar otros gastos que tenían también. Y ya desde el 2023 empieza a bajar un poco la inflación, digamos que el reporte fue de 9,28%, para el 2024 fue de 5,2% y para el 2025 fue de 4,7%. Aquí también podemos evidenciar entonces una inflación de un departamento, que en este caso quisimos traer el IPC de Tunja,
donde efectivamente también ocurrió lo mismo que a nivel nacional, ¿cierto? Durante el año 2022 se alcanzó como el pico más alto de inflación con un 14,24%, inclusive un dígito, un poco más de un dígito por encima que a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues ahí se puede evidenciar el dato. Y como después de eso, pues ha descendido ya bastante la inflación. Que ustedes, bueno, ¿y dónde podemos encontrar estos datos o estos indicadores para poder construir también nuestras propias gráficas? Porque parte del ejercicio de la tarea 2 es que efectivamente ustedes eh, construyan las gráficas a nivel nacional del indicador que ustedes escojan y también pues que ustedes reflejen la situación del indicador, cómo se ha comportado el indicador en su departamento. Para eso nosotros tenemos aquí en el espacio de guía de aprendizaje de la tarea 4, como les decía, está el anexo 1, que es esa plantilla que ustedes pueden encontrar en PowerPoint, donde está la estructura de toda la tarea, y también el anexo 2, que son la base de datos de los indicadores macroeconómicos. Y esa base de datos nosotros la sacamos del DANE, ¿no? Entonces son datos que son actualizados, datos reales y datos confiables que nosotros se las facilitamos para que ustedes puedan hacer la construcción de todas las gráficas y poder analizar así los indicadores. Entonces, ¿qué se requiere para el análisis del indicador? Que ustedes primero definan ese indicador, ¿no? Que identifiquen, bueno, que escojan cuáles van a coger, ¿cierto? Con cuál quieren trabajar. Y luego que hagan la definición del indicador, así como la hicimos acá. Bueno, voy a escoger el PIB. ¿Qué significa el PIB? Y qué significa la tasa de desempleo o la inflación, ¿cierto? Que ustedes expliquen la fórmula de cálculo, cómo se saca el PIB de un país, cómo logro calcular ese PIB, cómo logro calcular la inflación y así sucesivamente, de acuerdo con el indicador que escojan. Analicen el comportamiento nacional. ¿Qué discusiones o implicaciones se tienen a nivel nacional? Entonces ustedes, bueno, dicen, bueno, si es el PIB, entonces no, es que el PIB pues permite que haya más presupuesto, haya más plata, que el país crezca, por supuesto que haya más plata para poder financiar programas sociales y esto por supuesto contribuye a disminuir la pobreza y bueno, todo ese análisis que no solamente se queden con decir el PIB para el año 2024 fue de aproximadamente el 5%, sino que vayan más allá y analicen los impactos que puede tener ese crecimiento del PIB del 5% a nivel nacional. Y que luego entonces ustedes lo aterricen a nivel regional y departamental. Entonces, no, mi departamento, yo soy del departamento del Caquetá, ¿cierto? Entonces, aquí el PIB creció, no creció el 5%, sino que inclusive crecimos el 6% o menos del 6%. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y qué significa entonces? O que hayamos crecido tan poquito, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Quiere decir que no estamos produciendo bienes y servicios de manera contundente en el departamento, porque se puede generar esa contracción en la economía, ¿qué está pasando? Entonces, que no solamente se queden con el análisis, con el dato ahí, sino que analicen también esas implicaciones o esos impactos o esos efectos que se generan producto de ese dato que se da, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente estos pueden ser como algunos de las gráficas que podemos encontrar. Por ejemplo, acá el crecimiento de la economía por sectores en el 2024. eh, Aquí tenemos qué sectores se contrajeron, entonces dice que el sector que se contrajo más fue el de explotación de minas, pues digamos que tiene que ver mucho también con el gobierno del actual presidente, porque estamos hablando precisamente del 2024 ya cuando hablamos de del gobierno del presidente y pues eso tiene que ver mucho también con la postura que tiene él en la explotación y exploración de los hidrocarburos y de las minas y demás. Y la industria se contrajo también. Uno de los sectores que más ha crecido es agricultura. Efectivamente también responde a los programas que está manejando el gobierno.
que está fortaleciendo fuertísimo la agricultura, la distribución de tierras que se están dando y demás. La evolución del PIB en Colombia en los últimos años, aquí este dato, con esta gráfica también podemos evidenciar cómo en el 2020, que fue época de pandemia, se contrajo en un 7,2%, y esto básicamente lo que traduce es que durante este año las personas se dejaron de producir, las fábricas cerraron o pararon, pues obviamente por época de pandemia, y por supuesto pues no se produjo de la misma manera, ¿cierto? Sino que se produjo mucho más pausado, la eficiencia fue mucho más controlada. Durante este año se pausó mucho el mundo, entonces por lo tanto pues se contrajo esa economía y esa producción. Y en el 2021 sí, pues hubo un aumento significativo de esa producción, que fue el 10,8%. Eso es como el análisis que podemos hacer, y básicamente esto es un ejemplo de las gráficas que ustedes también pueden eh, presentar ahí en las diapositivas. En Boyacá, ¿qué podemos encontrar? Entonces, que el sector de comercio y servicios tiene una participación en el PIB de 33%, que es pues como el sector que tiene la participación más significativa en el PIB, que le sigue el de industria manufacturera con un 12%, y finalmente el agropecuario con un 11%. Y entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es, van a usar la plantilla de PowerPoint que encuentren ahí en el espacio de la guía, y ahí pues hacen toda la estructura, le ponen las imágenes para que sea mucho más llamativo, más visual, muy poco texto para que ustedes atraigan también, digamos, a la persona que los está viendo en la presentación. Luego van a grabar su voz explicando cada una de esas diapositivas con sus propias palabras y explicando cada uno de los datos. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes pueden usar para hacer esta grabación? En PowerPoint se puede hacer, ustedes le dan en la parte superior grabar audio, o lo pueden hacer también en Canva Video, en Teams. De esta manera, como yo lo estoy haciendo, ustedes crean su reunión solitos y le dan grabar reunión. Inclusive pueden activar la cámara, porque me gustaría mucho verlos, ¿no? Aquí solamente nosotros tenemos grabar voz, pero ojalá pudieran activar la cámara para que yo los pudiera ver, y en la grabación ustedes les va a salir ahí la pantallita chiquitica de su cara, a un lado, en la parte inferior de la pantalla, al lado derecho inferior, va a salir la imagen de ustedes explicando cada una de las diapositivas. De esta manera también lo pueden hacer acá por Teams, o por Zoom también pueden usar esta herramienta. De hecho, con la herramienta que ustedes se sientan más en confianza, que puedan usar más, pues esa es la que, digamos, que no se les obliga a usar una sola herramienta, sino que ustedes tienen opciones para poder trabajar con cualquiera de estas. ¿Cuánto debe durar el video? El video tiene una duración de 3 a 5 minutos, ¿sí? No mayor de 5 minutos, para que no sea tan extenso y pues también no sea tan pesado. Y la idea es que ustedes puedan cargar el video a YouTube. Todos tenemos cuenta de YouTube, porque de esa manera, pues, es la manera que nosotros podemos escuchar música. Entonces, ustedes tienen ahí cuenta, ustedes lo cargan. Deben darle, cuando carguen el video, deben darle que público, que lo pueden ver, acceso libre. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a poder fácilmente al link. Y ustedes le dan en la presentación, en la primera diapositiva de la presentación, aparece para poner el link. Entonces, ustedes copian el link del video de YouTube y lo ponen ahí en la diapositiva, ¿vale? Listo, entonces vea, esta es una de las maneras como lo pueden hacer. Acá está la presentación en Canva, y ustedes pueden también acá presentar y se pueden grabar, o en Teams pueden hacer una reunión también, como les digo, o inclusive en PowerPoint, donde dice presentación y donde sale acá el relojito, usted le dan ahí y ahí dice grabar y narrar una presentación. Ahí también le pueden dar clic, y ahí les aparece la opción de iniciar grabación, y ya ustedes se inician hablando y pueden iniciar grabando. Y ya luego esa presentación ustedes la suben a, eh,
a YouTube. Profe. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Digamos que, bueno, lo del video es opcional, pero entonces, o sea, ¿se puede solo voz? ¿No hay problema? ¿Baja puntaje o qué? Sí, solamente se puede voz, exacto. Si, yo les estoy sugiriendo que de pronto pongan la cámara como para verlos, pero no, solamente con la voz está bien. Vale, vale, profe, muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí, señor. Bueno, voy a aquí dejar de compartir para poder verlos y saber quién está por acá a ver, participando. Sí, mientras tanto, cuéntame. O sea, no es importante ya mostrar el rostro para publicar el video. Está el audio nomás sería, ¿no? O Señor. sea, es importante mostrar el rostro o nomás con el audio tiene. No, con el audio solamente tiene. Como les digo, es sugerencia nada más de que muestren el rostro. Pero en ese caso, pues yo sé utilizar Vocaro ahí para copiar el link, que es mucho más fácil, y pegar el link en el PowerPoint. También se podría Vocaro de pronto. Pues la verdad, después de que a mí me permita acceder, bien. Lo que pasa es que he tenido inconvenientes porque cuando yo voy a acceder, no me permite que tengo que, a veces me envían unos links donde me ponen a crear cuentas y donde, entonces cuando yo les vaya a calificar, pues no lo voy a poder calificar. Por eso les digo que Eh, YouTube, porque YouTube es mucho más fácil poder acceder al video y poder verlo sin ningún inconveniente. Profe, lo que pasa es que ese link que nombra el compañero es un link que, digamos, ya, pues creo que lo ha sacado ahí, que, digamos, otros tutores nos han nombrado y que hemos hecho los trabajos por ahí, ¿sí? Pues también estaba pensando en ese link. Y es un link público y desde que tengan el link pueden ver la grabación o el audio. Y sería un poco más Sí, y fácil. no hay inconveniente, porque, pues no sé, es que a mí se me hace fácil también por YouTube, ¿por qué no lo hacen por YouTube? Pues ahí ya pues la autorización suya, pues sí, tocaría en YouTube. Como te dicen. Pues la otra es suya también. Es que Pues sufrimos de pánico escénico. como para disminuir riesgos, lo digo por eso, porque en el momento que yo les vaya a calificar, que de pronto no me permita acceder al video o algo así, entonces pues como para disminuir esos riesgos, es mejor por YouTube. Y ya después, después de que yo les haya calificado, ustedes lo pueden si quiere borrar, no hay inconveniente. Ah, listo, muchísimas gracias. Ya De pronto quedamos en gana eso. 1000 vistas. Bueno, ¿alguien tiene otra duda, inquietud? No, ninguna. Bueno, yo quisiera saber si pudieron confirmar el CIPAS. Profe, no, incluso le iba a preguntar eso, entonces, ¿cómo quedaría para la parte, bueno, la participación, no, sino el que hayamos estado acá? Ah, sí, sí, señor. Yo les había dicho que tenían un 10% de, 10 puntos, perdón, 10 puntos. Voy a tomar pantallazo nuevamente porque han ingresado otras personas nuevas. Ya, ahí tomé pantallazo y eso me sirve como para poder efectivamente corroborar quiénes asistieron. Sí me deja un poco triste el hecho de que no les haya aparecido acá en el campus, porque Pero mira que es con todos los cursos, en este momento ningún curso es activo para poder hacer eso. Incluso sí, aparece cierto, es que el puntaje es 0,0 en todos los otros cursos, que incluso ya he presentado algunos, me dice que el puntaje es 0,0. Yo creo que hay un problema ahí en este momento. pero bueno, pero es que este no es CIPAS de primera matrícula. Lo que pasa es que los CIPAS de primera matrícula sí tienen un puntaje obligatorio y pues la participación de ustedes es importante para que les den ese puntaje. Este no es CIPAS de primera matrícula. Estos son CIPAS de tarea, encuentros que hacemos y esos 10 puntos que yo les estoy dando son de manera voluntaria, es decir, se los estoy dando yo para que pudieran asistir al encuentro, pero no porque estén ya establecidos. Ok, ok. Y ganamos ya 10 puntitos. Ajá, yo se los doy los punticos ahí como
como se los doy por bonificación por haber asistido. Sí, porque yo tenía una duda de eso de la guía, pero no, pero ya todo claro ahí. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Todos ya han participado en los foros. Si no, si tienen alguna duda también, los invito a que puedan cargar la presentación en el foro para yo poderles retroalimentar. ¿Listo? Perfecto, Bueno, profe, listo. bueno, muchachos, pues muchísimas gracias por su asistencia, por haber participado. Espero tengan una feliz noche, ¿vale? Muchos éxitos. Muchas gracias, profe.